Apertura. Amén. Vamos a dar apertura. Mi hermana Mónica Castro está por ahí. Amén. A ver por ahí conectada, no sé, se ha ido. Mi hermana Lili Guerrero, por favor, ayúdeme con una corta oración. Amén. Amén, sierva. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarde nos permites una vez más reunirnos en tu nombre para aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos que nos dejes el entendimiento, la sabiduría de lo alto para comprender todo lo que nos vas a enseñar tú en este día, Señor. Gracias por la vida de tu sierva, de cada uno de mis compañeros. Danos la inteligencia y la sabiduría, Señor, para poder recibir tu palabra y poderla poner por obra y por práctica. En el nombre de Jesús, bendecimos esta tarde creyendo que tú tienes algo especial para nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis santos hermanos. Dios me los bendiga, que tenía una fallita aquí, por eso no le pude contestar, mi servita linda. Dios me la bendiga. Bendiciones para todos. Este, no se escucha, parece que es allá también. Sierva, no se escucha, no tiene el micrófono apagado. Bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Bendiciones. Entonces vamos a estar dando inicio a la clase de sectas, la segunda clase ya que tenemos en este día, ¿no? Entonces vamos a ver acerca de las sectas y vamos hoy a estar estudiando el origen de las sectas. ¿Amén? Entonces vemos el origen de las falsas sectas. Cuando el apóstol Juan fue inspirado a escribir el libro de las revelaciones, que todos ustedes lo saben, ¿no? El apóstol Juan vio en Apocalipsis a la Gran Babilonia como una ciudad. En Apocalipsis aparece como que ha sido destruida o dejada en ruina. Desde entonces ha estado perdida y desolada y habitada por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas. Quiero que lea mi hermana Lili Guerrero, Isaías capítulo 13, del versículo 19 al 22. Amén. Amén, sierva. Isaías 13. Del versículo 19 al 22. Amén. 19. Dice, y Babilonia, la más hermosa de los reinos, gloria y orgullo de los caldeos, quedará como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nadie volverá a venir a ella y nunca más volverá a ser Babilonia. Los árboles no volverán a acampar allí, ni los pastores traerán allí sus ovejas a descansar. Será un lugar poseído por los demonios del desierto. Las casas se llenarán de hierbas y las brujas habitarán. Esta es otra versión, sierva. Muy bien, está muy bien porque está bien redactada también. Nosotros podemos ver aquí la profecía del profeta Isaías, viendo cómo ve la destrucción de Babilonia. Pero aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, nosotros podemos ver que su religión continúa a pesar de los tiempos. El sistema babilónico sigue continuando a pesar de los tiempos, de las edades y de las generaciones. Y mis amados hermanos, este sistema está representado en muchas naciones del mundo. Acuérdense que en Apocalipsis capítulo 17 observamos la falsa religión representada por una mujer ramera, conocida también como la Babilonia o como la iglesia católica, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el sistema babilónico, aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, su sistema babilónico, su influencia que traía idolatría, aún continúa en el mundo entero y aún continúa haciendo efecto en muchos corazones. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, aquí que debe de haber una raíz, ¿no? ¿Quién fue el mentalizador de todas estas falsas doctrinas o estas falsas sectas que se han dado en el mundo entero y han envuelto a mucha gente, a muchas personas han caído cautivos por causa de estas falsas secta? Usted se ha puesto a pensar cómo pudo haber surgido el pecado en un reino de completa pureza, es decir, el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo pudieron pecar los ángeles si eran tan puros?
pues si fueron creados en el cielo, ¿no? Las escrituras no dice nada respecto a esas dos interrogantes que yo les estoy diciendo en esta hora, pero en la Biblia nosotros hallamos pasajes que para nuestra mente finita y para nuestra mente limitada resulta en grandes misterios, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, en base a la información que nosotros tenemos en la palabra del Señor, nosotros podemos plantearnos algunas alternativas para conocer cómo pudo haber sucedido todo esto, ¿no? Y nosotros cuando analizamos la Sagrada Escritura, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, algo que sucedió en el cielo y que fue la rebelión. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que sucedió una rebelión en el cielo, ¿no? La escritura nos presenta a nosotros al Dios Todopoderoso como el Dios creador, como el Dios santo, como el Dios omnipotente, como el Dios justo, de tal forma que no hay nada superior al Dios de los cielos, ¿no es cierto? Por definición, también nos presenta a Dios como el único que puede crear criaturas, el único que tiene el poder para crear criaturas, dice la palabra del Señor. Pero todo lo que Él crea jamás podrá igualarlo a Él. La palabra del Señor dice que Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Cuando dice imagen y semejanza de Él, significa que le hizo al hombre o creó seres con capacidad de pensar, con emociones, con voluntad semejante a la suya, libre para pensar, libre para elegir y para tomar decisiones por sí mismo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vemos la evidencia bíblica, la evidencia de la palabra del Señor, ¿no? Nosotros vemos que el ser grande y poderoso, como es Dios, creó todo, lo visible, lo invisible, dice el libro de Colosenses, sea trono, sea dominio, sean potestades, todo lo creó. Él creó ángeles en el cielo, Él creó a la humanidad con libre albedrío, como nosotros estamos estudiando, dio a los hombres la opción de que ellos puedan escoger entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos la Sagrada Escritura, nosotros sucedimos que entendemos que hubo algo en el cielo que causó una rebelión, sucedió algo en el reino celestial, ¿no? Y allí cuando nosotros hemos visto que Satanás fue aquel que incitó a los ángeles de Dios para que estos pecaran en contra de Dios. Los ángeles fueron sometidos podríamos decir nosotros, a una prueba de obediencia, ¿no? Entonces vemos allí, mis amados hermanos, que los ángeles fueron sometidos a una prueba de obediencia. Vamos a ver lo que dice el libro de Judas, capítulo 6, si lo tiene mi hermana Ginger Álvarez. Judas solo tiene capítulo 1, versículo 6, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Que el origen de la rebelión se presenta ¿dónde? En el reino de los cielos, ¿no? Entonces, nuestra hermana Ginger Álvarez, si tiene el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, por favor, puede leerlo. O si no, alguien que lo haya encontrado puede abrir el micrófono y puede leerlo. Amén. Amén, mi pastora. Dios me la Amén, bendiga. mi amada hermana Mónica. Léalo, por favor. 1:6 dice, leemos la palabra en el nombre de Jesús y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Entonces nosotros vemos allí que los ángeles fueron sometidos a una prueba de obediencia. Cuando Satanás se rebela en contra de Dios, queriendo ser más que Dios, entonces hubieron ángeles, mis amados hermanos, que le siguieron a él en su rebelión, pero también hubieron ángeles que se resistieron el engaño de Satanás, y estos ángeles que resisten el engaño de Satanás se los describe como los ángeles santos o los ángeles escogidos. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 8, versículo 38. Vamos a leer ese versículo muy importante. Mi hermana Lili Guerrero, ayúdeme con eso. Amén, sierva. Marcos 8. Marcos 8, 38. Amén. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria de mi Padre con los santos ángeles. Mire, entonces nosotros vemos aquí, ¿no? Que los ángeles que resistieron
los ángeles que resistieron y que no pecaron, no le siguieron, podríamos decir, el juego a Satanás, ellos fueron confirmados como santos ángeles. Pero por el contrario, hubieron ángeles que le siguieron el juego a Satanás y fueron engañados siendo rebeldes. Esos son conocidos como demonios o como espíritus inmundos. El origen de Satanás, mis amados hermanos, no se afirma así de manera explícita en las Sagradas Escrituras, pero cuando nosotros leímos el libro de Ezequiel, puede subrayarlo porque no lo vamos a leer, capítulo 28, del versículo 12 al versículo 19, nos presenta un personaje llamado el rey de Tiro, que aparece como un querubín protector con alas desplegadas y que ocupa una posición en el reino de los cielos. Dice, tú querubín grande y protector que guardabas el trono de Dios y fuiste creado con piedras preciosas, eras inteligente, en ti se halló sabiduría, tenías un lugar en el huerto de Dios y estuviste en el santo monte, eras perfecto en todos sus caminos. Les estoy parafraseando lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19. Entonces nosotros podemos ver que esta palabra va directamente, está identificando a Satanás porque le dice que este ser tenía, era conocido como un ángel de luz, perfecto en sus caminos, estaba vestido de gloria porque estaba en el reino de los cielos, dice que guardaba, tenía una posición alta en el trono de Dios, pero comienza su rebelión cuando su orgullo le hace creer a Satanás que él era perfecto y que él podría igualarse a Dios, pero falló en algo, podríamos decirlo así, se olvidó de algo y de algo muy importante, el que es que él no era creador, él fue un ser creado por Dios y por tal manera como fue un ser creado por Dios, era un ser limitado. Su caída, la cita el libro de Isaías, puede escribirlo, capítulo 12, capítulo 14 del versículo 12 al 17, donde le dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra. Entonces, nosotros vemos allí la caída de Satanás como este ser cae por causa de su orgullo, se rebela contra Dios, convence a una parte de los ángeles de los cielos, lo engaña. La Biblia dice a la tercera parte de los ángeles de los cielos y este ser, perdón, se convierte desde ese entonces en el adversario de Dios. Por eso se llama Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. Y los ángeles, su nombre es cambiado y ahora ellos se llaman demonio, ¿no? Y el Señor mismo lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, cuál iba a ser el final de ellos, que es el lago de fuego, ¿no? Entonces, analizando las Sagradas Escrituras, vemos que este ser es echado del reino celestial. Entonces, desde que él es echado del reino por causa de su rebelión, juntamente con los ángeles que ahora son demonios, dice que él viene a la tierra y se lo llama, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, si lo puede leer mi hermana Lili Guerrero, mire lo que dice, cómo lo llama. Ahora aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2, lo llama como el príncipe de las tinieblas, ¿no? Entonces, por allí lo tenemos. Efesios capítulo 2, versículo 2. Mi hermana Lili, por favor, ayúdeme con la lectura. Amén. Amén, sierva. Efesios. Capítulo 2, versículo 2. Ya, amén. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahora ya es lanzado y le da ahora un nombre, le dice el príncipe de la potestad del aire. Entonces nosotros vemos que la desobediencia, la rebelión se originó en el cielo, ¿no? Vemos que tenemos un enemigo llamado Satanás que ha querido por todas formas o por todas las maneras tratar de engañar al hombre para arrastrarlo a la misma perdición que a él le está esperando, ¿no? Entonces, vemos nosotros la caída del hombre y su manipulación, ¿no? Debido a este hecho preliminar, Satanás intenta por todos los medios vengarse del Creador, haciendo caer a la humanidad representada por Adán de la gracia de Dios. En la creación, Dios le había dado
al hombre el control de la tierra, como nosotros vemos en el libro de Génesis, el juzgamiento le había dado la autoridad sobre los animales, y esta situación entonces molesta a este ser llamado Satanás lo molesta. Desde entonces buscó todas las maneras para hacerlo tropezar y para tomar dominio de la creación que tenía, para tomar dominio de la creación que Dios le había puesto en las manos del hombre. Y como efecto, nosotros lo vemos, mis amados hermanos, que el hombre cae, dice las sagradas escrituras. No, una vez que el hombre cae, entonces Satanás viene y se constituye desde ese entonces señor de la raza humana, tomando el título que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde le dice el Dios de este siglo. Entonces, con esta nueva administración ya pierde Adán el dominio que tenía. Ahora Satanás le quita la autoridad. Ahora con esta nueva administración, la humanidad comienza a contaminarse. Los hombres comienzan a corromperse y a llenarse de maldad. De manera que como nosotros estudiamos el libro de Génesis, nosotros vimos que a Dios no le quedó ninguna alternativa. Ante tanta corrupción y ante tanta depravación del hombre, vemos que el Señor tomó la decisión de destruir al mundo. Ahí es cuando viene el gran diluvio, pero sin embargo, Dios quiso darle una nueva oportunidad al ser humano, a la raza humana, escogiendo a Noé y a su familia para que puedan otra vez poblar la tierra. Cuando Noé y su familia salen, ustedes ya se imaginan, del arca, ¿quién los estaba esperando allá afuera? Pues Satanás y su pandilla los estaban esperando porque sabían que aún no habían terminado su trabajo, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, una vez que el hombre sale, la tierra comienza a ser poblada. Dice, poco después del diluvio, el hombre comenzó a emigrar desde el oriente. Génesis capítulo 11, versículo 2, por favor, ayúdenme con la lectura porque mi Biblia, como nos cambiamos, no la tengo. Mi hermana Lili Guerrero, por favor, ayúdenme con la lectura. Génesis capítulo 11, versículo 2. Amén, sierva. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ya, entonces miren lo que dice la palabra del Señor. Porque después del diluvio, el hombre comienza a emigrar desde el oriente y llegan a un lugar llamada la tierra de Sinar, ¿no? A la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar a la que llegó a ser una ciudad y más tarde, escuchen bien porque aquí viene el origen de las sectas, más tarde esta tierra de Sinar se llamó Babilonia, que posteriormente ahora es Mesopotamia. Alrededor de esta se encontraban el río Tigres y el río Éufrates. Se dice que en esta tierra, la tierra de Sinar, eran almacenadas grandes depósitos de granos, grandes cantidades de comidas, ¿no? Sin embargo, esta tierra, a pesar de que tenía a los ríos alrededor y tenía mucho vegetación y alimento, dice que en este tiempo la gente tenía que afrontar también un problema que había también en esta tierra, y era que había la superpoblación de animales salvajes, las cuales eran un peligro constante para la seguridad de la vida del hombre. Quiero que mi hermano Enrique León me lea el libro de Éxodo, capítulo 23, del versículo 29 al 30, porque mi hermano es el que dice remix. Por favor, tengan la Biblia a la mano para poder dar lectura a la palabra del Señor. Por ahí está. Alguien que lo tenga entonces, ¿ya? Ahí está mi hermano. Muy bien, léalo. Éxodo Éxodo 23, 23, Éxodo del versículo 29 al 30. Léalo, mi amado hermano. 29 al 30. Ya. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Muy bien. Entonces, miren, mis amados hermanos. Los hombres, la tierra comienza a ser poblada después del diluvio. Los hombres se van y se afirman en Sinar, como yo les decía, una tierra que tenía el río a su alrededor, el río Tigris y el río Éufrates, había alimento.
ellos van a ese lugar, pero sucede algo, había un problema allí. Habían en esas tierras una superpoblación de bestias, de animales salvajes. Es así, mis amados hermanos, como nosotros entramos ya al origen o el mentalizador de las sectas falsas y de toda la rebelión contra Dios es Satanás, pero Satanás siempre va a buscar un hombre. ¿Para qué? Para moverse a través de él y hacer influencia a las personas para tratar de engañarlos. Y es aquí que aparece Nimrod, el líder. Fue así como un gran hombre poderoso cuyo nombre era Nimrod apareció en escena, se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. Nimrod instituyó un sistema para proteger las ciudades de las bestias. La gente en este tiempo hablaba un solo lenguaje, todas estaban en Sinar y era necesario que apareciera alguien, mis amados hermanos, quien pueda salvarlo, podríamos decir, de estos animales salvajes que los estaban atacando. Entonces dice que Nimrod hace una estrategia para proteger las ciudades de las bestias, para proteger a las personas de las bestias salvajes. La Biblia nos indica y nos habla acerca de quién fue este Nimrod y dice el libro de Génesis capítulo 9, versículo 10. Quiero que lo lea mi hermano, por favor, Enrique León. Génesis capítulo 10, versículo 9. Léalo, por favor. Y subrayalo los que están escuchando las Sagradas Escrituras, subrayalo allí para que puedan también identificar este personaje. Génesis capítulo 10, versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, Nimrod. vigoroso cazador, se dice, Dice delante de Jehová. Nimrod, vigoroso cazador Nimrod. delante de Jehová. Muy bien, mi amado Enrique, mi amado Amén. hermano Enrique. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver e identificar este personaje llamado Nimrod. Pero lo que muchas personas ignoran, ¿a qué es lo que se refiere este verso que nosotros encontramos aquí, donde dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante del Señor? No solamente era un vigoroso cazador de bestias, sino que también lo identifican a Nimrod como un vigoroso cazador de almas, de hombres. Este hombre se hizo famoso y tuvo un poder político en medio de esta gente primitiva. Nimrod fue, mis amados hermanos, el primer reino de Nimrod, fue el primer reino establecido, mencionado en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos quién fue Nimrod, Nimrod dice que era un hombre que no tenía temor a Dios, no era un hombre temeroso de Dios, pero sí era poderoso, ¿no? No obstante, el significado de su nombre Nimrod significa rebelde, Nimrod significa rebeldía. Más adelante, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, encontramos a este Nimrod también como el constructor de la Torre de Babel. Este hombre es este hombre es el que asume el primer poder político como rey de toda la tierra después de que la tierra fue poblada y se ubican en Sinar. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 10, versículo 10. Mi hermana Lili Guerrero, ¿puede leérmelo, por favor? Amén, sierva. 10:10 nos dice, y fue el comienzo de su reino Belén, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinare. Ya, entonces allí comienza, mis amados hermanos, él es mencionado en la Sagrada Escritura como el constructor de Babel. Entonces, Babel, ¿qué fue Babel? O la Torre de Babel. Fue la manifestación y el deseo del hombre de desplazar al Dios de los cielos y querer hacer un nombre para sí mismo. Cuando nosotros hablamos de Nimrod, estamos hablando de un sacerdote idólatra diabólico que hacía atrocidades, dice la historia, de la peor clase. Finalmente, este rey sacerdote muere y de acuerdo a las leyendas, dice que el cuerpo de Nimrod fue cortado en pedazos y fue enviado a varias partes a varios lugares fue enviado su cuerpo en trozos, porque esta práctica también se hacía en los tiempos antiguos. Este Nimrod se casa
con una mujer llamada Semiramis. Ellos dos tienen poder político y tienen mucha influencia en las personas. Semiramis juntamente con Nimrod tienen un hijo llamado Tamuz. Ellos procrean una familia, Nimrod muere, Semiramis toma el control y el poder el poder político que tenía su esposo, ¿no? Luego nosotros podemos ver algo acerca de esta mujer Semiramis. Semiramis dice, la mujer de Nimrod era la misma encarnación de la maldad y ella contribuyó para que el hombre se rebele en contra de la ley de Dios. Entonces Semiramis promovió el celibato, dice, el cual era una cubierta religiosa para el adulterio, la fornicación y la sodomía. Este celibato se realizaba así. Tenían que separar hombres para que sean sacerdotes y supuestamente ella, esos hombres, los hacía santos, ¿no? Les daba sacramentos de orden santa y la orden que era que ellos no podían casarse. Asimismo, dice que también esta mujer eh, constituyó monjas que en este tiempo eran prostitutas que servían en el templo a los sacerdotes. Antes se las llamaba a estas mujeres también vírgenes vestales y hoy se las conoce como las novias de Cristo, ¿no? Entonces, la expiación, mis amados hermanos, la expansión de la idolatría babilónica era cargada a través de allí nace la idolatría babilónica, ¿no? Que es una religión del misterio. El becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz y el sistema de la idolatría se esparció por todo el mundo. Una vez que Semiramis muere y su hijo muere, muere también Nimrod. Cuando ya Semiramis muere, dice que a ella se le hace una estatua donde ella aparece con un niño en sus brazos. El niño es símbolo de Tamuz. Es de allí donde sale la imagen también de la Virgen y el niño. Entonces nosotros vemos que hubo una expansión de la idolatría, se expandió por todo el mundo se esparce, mis amados hermanos, este sistema de idolatría que se origina en Babel, que se origina allí en Babel. Allí, luego después, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 11, versículo 9, todos los hombres fueron dispersados de sobre la faz de la tierra. Pero todos estos hombres que fueron dispersados ya llevaban dentro de sí el sistema de idolatría babilónico, ¿no? De sus símbolos misteriosos y por eso nosotros encontramos aún ahora evidencias de esta religión. En otras palabras, podríamos decir que la tierra se llenó y la expansión de la idolatría tomó a todos los hombres desde ese momento. Entonces nosotros podemos ver que Babilonia fue la madre precursora de todas las falsas sectas y de toda la idolatría que se derramaron, que se expandieron sobre la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 13, mi hermano Mónica Castro, si lo tiene, por favor, lo puede leer. Apocalipsis capítulo 18 en el versículo 13. ¿Lo tiene por allí? Amén, mi pastora. En el nombre de Jesús. Y canela, 18:13. Y canela, especias aromáticos, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballo y carros. Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. ¿Está leyendo? Sí, mírele, Apocalipsis 18:13. Sí, está bien, mi pastorita. Ya, sígame. Es por lo que no tengo mi Biblia ahorita aquí. Ya. Le vuelvo a leer, mi pastora. Claro que sí. Amén. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Amén.
Amén. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que la influencia babilónica ha seguido en la tierra, ha seguido y ha seguido. Existen testimonios de historiadores famosos, como Herodoto, un historiador famoso, que presenció la religión y el misterio de sus ritos en numerosos países del mundo y la menciona a Babilonia como el origen de donde provienen todas las idolatrías del mundo. Otro historiador también llamado Busen, él dice que el sistema religioso de egipcio, de Asia y de muchos países del mundo se derivó del imperio babilónico, que es el imperio también de Babel. Entonces nosotros podemos ver que desde allí la idolatría se comenzó a extender. Nosotros vemos la historia de Israel cuando Dios levantó un libertador para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿no es cierto? Nosotros vemos allí que sin embargo ellos habían asimilado costumbres a lo largo de su cautiverio. Ellos aún tenían costumbre, aún ellos llevaban costumbres de la tierra de Egipto y ellos eran también hombres idólatras. Uno de los pecados que tenía la nación de Israel era que Israel siempre caía en la idolatría, al culto a Baal. El culto a Baal, una de ellas era el culto también a Astarot. Astarot era conocida como la diosa del cielo. Y Baal es la representación de Nimrod. Y Tamuz es la representación del hijo que ellos tuvieron. Entonces, mis amados hermanos, este sistema de idolatría vino acarreando también al mundo entero y aún el pueblo de Israel también caía siempre en la idolatría. En el libro de Jeremías 44, del 17 al 19, el profeta Jeremías lo reprendió porque ellos veneraban a la reina del cielo. Puede subrayarlo y más allá lo puede leer, después lo puede leer. Dice que a pesar de la advertencia, ellos se rebelaron y veneraban a la reina del cielo. En otra ocasión, nosotros vemos en el libro de Ezequiel 3 abominaciones que estaban haciendo los israelitas en secreto. Vio el profeta Ezequiel en el espíritu a 70 ancianos que estaban en un lugar oscuro. Dice que ellos estaban adorando con imágenes, tenían ídolos, tenían animales, y luego les mostró las abominaciones que también ellos estaban haciendo, y era que mujeres estaban endechando a Tamuz. Y la tercera abominación eran 24 varones que estaban adorando al sol. Entonces nosotros vemos que la idolatría, mis amados hermanos, se extiende como una plaga, pero la raíz viene desde allí, desde Babel, o conocida también como Babilonia. Entonces vemos nosotros el origen, vamos a ver el origen del catolicismo. Luego que Jesús se encarna y redime el mundo, recuperando así al primer Adán que ya había caído, ya él había perdido. Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, se quiere ingeniar la manera de infiltrarse en el cristianismo. Y su objetivo es destruir o ocultar la palabra de Dios, logrando esconderla en sótanos de los grandes monasterios, ocasionando de esta manera que el mundo sea sumergido en la ignorancia y en la oscuridad espiritual, porque el cristianismo siempre fue una amenaza para aquellos que dicen ser dioses, ¿no? En el tiempo de Nerón, dice que los espías de Nerón prendieron fuego y le echaron la culpa a los creyentes, y hubo una persecución muy grande, de tal manera que muchos creyentes fueron condenados a morir en coliseos romanos. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, en los expedientes de Constantino, cuando usted lee la historia, dice que 200 años después de la persecución, 200 años la iglesia fue perseguida para poder callar al cristianismo. Dice que 200 años fueron perseguidos, pero a pesar de todo esto, ellos no lograron destruir el verdadero cristianismo, ¿no? Las persecuciones, en lugar de acabar con los creyentes, con los cristianos, dice que ellos querían acabar con ellos, pero no podían porque la iglesia iba creciendo más y más. Entonces vamos a seguir viendo allí acerca también de algo muy importante, acerca de un hombre llamado Constantino, ¿no? Este hecho se origina porque se presenta la idolatría de la cruz, porque los católicos idolatran tanto la cruz y la establecen
como un símbolo también de idolatría, ¿no? Y esto se origina porque un gobernador romano llamado Constantino dice que un día tuvo una visión de la cruz. Él iba a entrar a una batalla, a pelear contra sus enemigos en Miviano en el año 1932. Dice que Constantino oró a su dios solar, escuchen bien, al dios del sol. Dice, y cuando él está orando, dice que se le aparece una cruz con unas palabras que decían signos vince. Si han visto la cruz y arriba dice signos vince. ¿Cuántos la han visto? Pueden alzar la mano, porque los que han ido a alguna iglesia católica. Siempre la cruz y arriba hay como algo que dice signos vinces. Esa es la revelación que tiene este hombre llamado Constantino y le dice que supuestamente se le revela que esta cruz era un símbolo. Signos vice significa con este signo vencerá. Al día siguiente que él tiene esta revelación que su dios solar le da de esta cruz, dice que Constantino sale a pelear la batalla y gana la batalla en aquel tiempo. Entonces, publica un edicto de tolerancia en el 313 donde dice ya, la persecución contra los creyentes tiene que cesar. Él salió a la batalla, cuando él sale a pelear, sale con un signo de la cruz, como un estandarte, dice, y él gana. Y en ese momento que él gana, él hace que la persecución a los cristianos ya pare totalmente, ¿no? Pero su madre, la madre de Constantino, lo conocía a él y dice que Constantino adoraba a Baal, o sea, a Nimrod. Seguía adorando a Baal y ordenaba en secreto a que mueran aquellos que no se sometían. O sea que Constantino fue, podríamos decir, un falso cristiano, un cristiano falso que estaba camuflado. En el 337 dice que ya estaba a punto de morir. Dice que lo visten a Constantino con sus ropas reales. Él nunca se había bautizado, nunca accedió al bautismo, pero antes de morir, dice que él quiso ser bautizado. Unos dicen que cuando ya Constantino fue bautizado, ya él ya estaba muerto. Entonces, mis amados hermanos, los historiadores admiten y dicen que la conversión de Constantino fue un acto de convivencia o de conveniencia para él, que supuestamente su conversión que él tuvo, supuestamente que a él se le presentó la cruz y todo eso, era para él camuflarse, podríamos decir así, porque Constantino igual fue un hombre malo, igual dice la historia que él mató a su mujer y él mató también a sus hijos. Y la Biblia dice que ningún homicida, mis amados hermanos, tiene herencia en el reino de los cielos. ¿Qué quiso hacer Constantino? Escuchen bien, Constantino quiso tratar de mezclar el paganismo con el cristianismo, porque él creó una moneda en el periodo de él, cuando él estuvo gobernando. En un lado puso la cruz para complacer a los cristianos, a los cristianos supuestamente que él los llamaba protestantes, mientras que en el otro lado él puso la imagen de Marte o Apolo. Por un lado procesaba ser cristiano y por otro lado él seguía creyendo en los símbolos mágicos para proteger sus sembrados, mis amados hermanos, en la brujería, en la hechicería. Entonces nosotros vemos que desde allí viene surgiendo ya, mis amados hermanos, vienen surgiendo muchas cosas que tratan de desviar la verdad de la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que una secta es la perversión o la deformación del cristianismo bíblico. Como tal, rechaza las enseñanzas de la iglesia cristiana, ha sometido a través de la historia. Las falsas sectas por regla general, aceptan algunas enseñanzas, unas enseñanzas las aceptan y otras las rechazan y añaden una nueva verdad, como yo les decía, predican otro evangelio torciendo la verdad. Eso dice en el libro de 2 de Pedro 3:16, que lo puede subrayar también allí. Entonces, vamos a seguir viendo allí, mis amados hermanos. La secta es todo, es una deformación de la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué hacen las sectas? Sus fundadores, como yo les dije, proclaman una nueva verdad. Ellos proclaman una nueva verdad. Por ejemplo, miren, dice que Joseph Smith, el que dio
a conocer el mormonismo, aseveró que Dios le había revelado que fundaría una nueva iglesia y que esa iglesia que él iba a fundar iba a ser la iglesia verdadera. Entonces, una secta promueve una idea falsa de lo que es el Dios de los cielos. No existe otra revelación que no sea la palabra del Señor. ¿Qué es también lo que hace una secta o la característica de una secta? Dice que reinterpreta la Biblia de acuerdo a sus doctrinas. Ellos reinterpretan la Biblia de acuerdo a sus doctrinas, ¿no? Porque algunas sectas tienen ritos sagrados, otra fuente de autoridad que no es la palabra del Señor, ¿no? Los testigos de Jehová no solamente malinterpretan las Sagradas Escrituras, sino que también ellos hicieron su propia Biblia. No sé cuántos han visto la Biblia de los testigos de Jehová, pueden poner allí una manito, ¿no? Los testigos de Jehová tienen también su propia Biblia. Las características de una secta es que ponen énfasis en algunas doctrinas y las otras también las rechazan, ¿no? Entonces, introducen otra fuente de autoridad, como yo les decía, que no es la palabra del Señor. Las características también de la secta rechazan las doctrinas bíblicas de la Trinidad y la deidad de Cristo, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová son unitarios para los mormones. Para los mormones Jesús solo es uno de los muchos dioses, que eso vamos a ver más allá. Los testigos de Jehová, ¿por qué son unitarios? Porque ellos dicen que solo Jehová, Jehová, Jehová. Los mormones dicen que Jesús solo es uno de los muchos dioses, ¿no es cierto? Una característica propia de las sectas es la presencia de falsas enseñanzas acerca de Jesucristo, ¿no es cierto? Lo presentan a Cristo simplemente como un profeta o como alguien que no tiene relevancia en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen también las sectas? Las sectas cambian constantemente su doctrina. Por ejemplo, les doy una idea aquí. Los mormones en 1978 permitieron que las personas de color participen en su reino, algo que era prohibido anteriormente por los profetas mormones. O sea, como quien dice, ellos cambiaron su doctrina. Primero la gente de color, los morenos, los negros, no podían ser mormones. Pero ya en 1978 ellos dijeron, bueno, tuvieron otra revelación donde supuestamente se les revela que ahora sí pueden aceptar a gente de color. También ellos eran polígamos, o sea, tenían muchas mujeres. Ellos practicaban la poligamia y después tienen otra revelación en la cual anulan ya esta práctica y ya no practican la poligamia. ¿Qué es lo que hace también una secta? Enseña que la salvación es por obras, ¿no? Una de las enseñanzas que está totalmente ausente de todas las sectas es el evangelio de la gracia, ¿no? En las sectas a nadie se le enseña que el hombre para ser salvo tiene que tener su fe en Jesucristo, acercarse a Él con un corazón arrepentido, caminar para Él, vivir para Él, ¿no? Los testigos de Jehová, escuchen bien lo que ellos enseñan que la muerte de Jesús es eficaz solamente para remisión de pecados cometidos antes de la conversión, ¿ya? A lo largo del presente estudio, nosotros ahora lo que estamos estudiando, vamos a ver las características y vamos a estudiar estas diferentes sectas, a cada una de estas sectas. Y hoy hemos visto ya de dónde se origina una secta. Y vamos a ver, la primera secta que vamos a estudiar es el catolicismo romano, ¿no? Dice el libro de Apocalipsis del 17, los que tengan allí las Sagradas Escrituras, del versículo 4 al versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito y un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire, el origen de la idolatría. Allí es donde tiene la revelación el apóstol Juan y ve este nombre escrito en él, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. El catolicismo romano es considerado por muchos comentaristas, incluyendo en ellos a los grandes reformadores, como la gran ramera de la que nos habla el libro de Apocalipsis. Y el Papa se lo presenta como su máximo representante o como el líder religioso de ella, ¿no? La palabra católico viene del griego katoikos,
que la palabra católico significa universal y se utiliza para designar a la iglesia desde su periodo temprano. La iglesia católica romana, apostólica romana, se considera a sí mismo, escuchen bien, ellos se consideran la única iglesia heredera legítima de la misión de Jesucristo que encomendó a los 12 apóstoles. Así como que todos los poderes que Jesús le dio a los apóstoles, ellos también lo tienen. La Iglesia Católica ha ejercido, mis amados hermanos, una influencia muy grande en la cultura europea y en otras culturas del mundo entero. Tienen una gran importancia en Europa, en Latinoamérica, aunque también es considerable su influencia en muchas partes del mundo. Al comenzar la década de 1990, es considerable que su influencia se fue extendiendo más alrededor del mundo. Tanto así que el número de seguidores subió a 995 mil millones de seguidores, o sea, un 18,8% de la población mundial, ¿no? La prensa de Latinoamérica y de muchos países llaman a la iglesia como, mis amados hermanos, la única iglesia que tiene poder y que tiene autoridad, ¿no? La iglesia llama a los creyentes, les dice que son, antes se los decía, infieles o apóstata, hoy debido al renacer de la Iglesia Católica y a su fuerza que tiene, solamente nos llama a nosotros los creyentes, nos dicen que somos hermanos separados, ¿no? Cuando nosotros hablamos del catolicismo romano o de la Iglesia Católica, nosotros podemos ver que la Iglesia Católica Romana y los evangélicos tienen mucho en común en su doctrina, pero la aplican de diferentes formas. ¿Por qué? Vaya analizando. Ambos aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Creen en la doctrina de la Trinidad. Ellos creen en la doctrina, nosotros también creemos en la doctrina. Ellos creen en la deidad de Cristo. Amén. Ellos creen que Cristo, su nacimiento fue un nacimiento virginal. Ellos creen en la expiación del pecado y también la Iglesia Católica Romana cree también en el infierno y en el cielo. Entonces vamos a seguir viendo ahí su estructura. De acuerdo con la tradición cristiana primitiva, su unidad fundamental de organizaciones es la diócesis, asignada por un obispo. Miren, vamos a ver qué es la diócesis. La iglesia más importante de una diócesis es la catedral. O sea, encontramos una catedral donde el obispo predice la misa y otras ceremonias. La catedral contiene, como la catedral, mis amados hermanos, la palabra catedral en latín significa la silla o la silla episcopal, donde el obispo predica a la comunidad de los primeros tiempos. O sea, entonces la diócesis es donde hay una catedral y esa catedral, mis amados hermanos, está bajo ese territorio está bajo está bajo la asignatura espiritual de un obispo. Este obispo es aquel que tiene autoridad sobre todo ese lugar. El obispo posee el oficio más importante de la diócesis. Se distingue entre un sacerdote la capacidad de conferir las órdenes sagradas y de otorgar lo habitual, el sacramento de la confirmación. El obispo también ostenta, o sea, el obispo tiene también mucho poder. El obispo tiene mucho poder, tanto poder jurídico como poder espiritual. Tiene derecho para poner a los sacerdotes y para prohibirles lo que ellos tienen, deben o no deben de hacer, ¿no? Se encarga también el obispo de asignar a diferentes padres para que vayan, a diferentes sacerdotes, para que vayan a parroquias aledañas y allí ellos puedan estar, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos aquí, hablando de lo que estamos viendo acá, de la diócesis. Nosotros podemos ver aquí en el Triunfo, vemos aquí la iglesia grande que está aquí, ¿no? En todo el centro. Ahí está, como quien dice, alguien a cargo y es el obispo, ¿no?
él designa que, por ejemplo, en cada sector, por ejemplo, digamos la Primavera, hagan una iglesia. En la Carmela no hay una iglesia en la parte de atrás inmensa, grandota, y él va, pone a los sacerdotes allí para que ellos ocupen un lugar en cada parroquia. ¿Ya? Entonces ellos tienen, el obispo, mis amados hermanos, tiene mucho poder también. Vamos a ver qué es el clero. El clero secular y regular se encuentran bajo la directa jurisdicción del obispo. Lo forman los sacerdotes de las parroquias, lo que yo les estaba explicando, y los que en ellas se encuentran destinados, ¿no? Ellos tienen que trabajar en la iglesia donde se los mande. Ellos deben respetar las decisiones que dice el obispo en cuestiones públicas, en culto, ¿no? Ellos no disfrutan de una plena libertad de sus funciones, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las monjas y de los sacerdotes, ¿no? Ellos están bajo la autoridad del obispo, ¿no? Ellos están bajo esa autoridad. Su tarea principal tiene que ser estar allí, guardando atención en todo lo que se les dice, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo allí quiénes son los cardenales, hablando de la secta del catolicismo romano. Los cardenales son los más altos dignatarios de la iglesia después del papa. Son nombrados por el sumo pontífice y forman el sacro o el colegio cardenalicio. No, entonces, los cardenales, después del, del papa, ellos también ejercen grande autoridad. Al morir el papa, eligen un sucesor en el cónclave. Si han visto ustedes cuando se los eligen, que ahí se reúnen varios cardenales, se reúnen en ese lugar de todo el mundo se reúnen y de allí, si muere el papa, allí de esos cardenales es nombrado el nuevo papa. Entonces, nosotros vemos allí cómo va en el rango, ¿no? Ahora vamos a ver el rango más grande y quién lo ocupa en la Iglesia Católica Romana, y es el Papa. Vamos a ver, el rango de mayor autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el Papa. Sus resoluciones son decisivas en cualquier materia, ¿no? El Papa es aquel que asigna, traslada, como yo le decía, obispos a diferentes lugares. Ellos ejercen gran poder a nivel también del mundo entero, el Papa, ¿no es cierto? Nosotros vemos que el Papa también tiene gran influencia en lo político, gran influencia también tiene en diferentes países del mundo. Incluso el Papa también va como intercesor cuando hay guerras. También se acepta también la opinión del Papa cuando hay guerras, cuando suceden diferentes problemas políticos a nivel del mundo, ¿no? Entonces nosotros el enfoque de lo que estamos viendo del catolicismo romano, de este estudio que nosotros estamos aprendiendo, es presentar algunas doctrinas católicas que no están de acuerdo a las escrituras, ¿no? Nosotros podamos describir, mis amados hermanos, y identificar el error en que ellos se encuentran. Nosotros podamos identificar el error en que esta iglesia se encuentra. Entonces vamos a ver la naturaleza de Dios allí, ya viendo ya los lugares o los rangos que ocupan ellos. La iglesia católica enseña la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, el concepto general, el Padre, ellos dicen que el Padre es un ser remoto, severo, que está airado, a quien se lo detiene, se le aplaca la ira. Ellos dicen que la ira del Padre, de Dios, se aplaca a través de la intercesión de la Virgen y de los innumerables santos, así también por toda clase de penitencias y también de buenas obras. Entonces, ¿cómo presentan ellos a Dios? Lo presentan como un Dios severo, como un Dios airado, pero que es aplacado cuando la Virgen María intercede y cuando los santos también interceden, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo por acá la autoridad. Las tradiciones eclesiásticas de la Iglesia Católica Romana dicen, las
verdades reveladas de Cristo están contenidas, parte en la Biblia, y ellos dicen que parte tiene la Biblia, pero también parte tiene las tradiciones eclesiásticas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ponen a la iglesia como la autoridad suprema para la fe y la conducta de sus miembros, puesto que la iglesia ha determinado que libros aceptan en el canon, la iglesia católica ha sido la que ha determinado qué libros se aceptan en el canon y qué libros ellos lo rechazan como los no inspirados, ¿no? Y ellos se atribuyen, si hacen esto, mayor autoridad a la Biblia misma, ¿no? Entonces, ellos, mis amados hermanos, generalmente tratan de acomodar, interpretar la Biblia de tal manera que esté de acuerdo con lo que ellos dicen y contradicen las tradiciones, ¿no? Entonces nosotros, y refutan esta doctrina también, mis amados hermanos. Vamos a ver acá una de lo que ellos hacen también, y es la oración dirigida a los santos. La Iglesia Católica enseña que es bueno y útil invocar a los santos para que intercedan por nosotros y nos consigan las bendiciones de Dios, porque ustedes saben que ellos presentan al Padre como un ser malo, como un ser airado, ¿no es cierto? Esta práctica se basa en la idea de que un pecador no debe atreverse ni siquiera a dirigirse a un Dios santo. En cambio, ellos dicen, yo soy pecador, yo no puedo atreverme ante ese Dios santo, grande y poderoso, clamar, no puedo hacerlo. Necesito la intervención de un santo, está diciendo ellos, están diciendo allí. Necesitamos la intervención de un santo, porque esos santos ya pasaron luchas, pasaron tentaciones y ahora ya fueron santificados, ya son santos. Ellos pueden interceder por nosotros, ¿no es cierto? Ellos dicen que a través de un santo nosotros podemos acercarnos al Padre Celestial, ¿no? Ya, entonces ellos no comprenden lo que dice la palabra del Señor o las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Puede leerlo, por favor, mi hermana Ginger Álvarez. Está allí. Vamos ahora sí a estar trabajando con las Sagradas Escrituras. Por allí está mi hermana Ginger Álvarez o mi hermano Enrique León, uno de los dos ya, que pueda leerlo. Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Mi hermano Enrique León o mi hermana Ginger Álvarez. Amén. Por allí Amén. lo tenemos. Muy bien, mi hermano Enrique, léalo. 14, ¿no? Sí, 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Muy bien, entonces nosotros vemos que ellos presentan a los santos como intercesores, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo. La oración dirigida a los santos. Esto hace la Iglesia Católica. Presenta a los santos como intercesores, ¿no? Ahí está que la Virgen María interceda por nosotros y todo. Pero nosotros refutamos esto a través de la luz de la palabra y nosotros encontramos que solamente tenemos, ¿cuánto? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual entró una sola vez, dice la palabra del Señor, y solamente a través de él nosotros podemos, dice la palabra del Señor, acercarnos al Padre, porque él fue el que hizo ese puente para que nosotros podamos encontrarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. No necesitamos orarle a ningún santo, no necesitamos orarle recuerdo que mi abuela tenía
Un santo el que lleva un maletín, ya está me olvidado, el que lleva un maletín. Si alguien no sabe puede abrir su micrófono, que era doctor. A Gregorio, Eh, Gregorio. José Gregorio Sí, Hernández. Gregorio, Gregorio. Eso se vendía mucho en antes, ¿no? Gregorio, el que llevaba un maletín y uno le ponía velitas para que puedas ser sanos, para que usted pueda ser sano, para que Gregorio le bendiga la casa. Hay diferentes santos, ¿no? Unos también, alguien que se pueda acordar de otros santos, porque ya no me acuerdo de diferentes santos que en el tiempo antiguo nos hacían orarle y rezarle. Creo que también existe San Martín y varios santos. No sé quién más pueda darme por allí otro no. Acá es San Jacinto. San Jacinto. Sí, también el divino niño, también nosotros podemos encontrar también, ¿no? Entonces, diferentes santos que la Iglesia Católica les enseña a sus seguidores o a sus feligreses a que lo invoquen para que ellos puedan interceder por ellos, a fin de que sean perdonados. Pero nosotros vimos lo que leyó nuestro hermano Enrique León y nosotros entendemos que solo hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo. Entonces, vemos que la Iglesia Católica Romana también tiene la veneración a las imágenes. La Iglesia Católica enseña que las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos deben ser honradas y deben de ser veneradas, ¿no es cierto? Incluso fuera de la iglesia usted encuentra toda clase de imágenes para que usted la lleve, le prenda una velita, ¿no es cierto? Y ellos venden cruces, crucifijos, medallas, escapularios, reliquias. Pero la Biblia nos enseña lo correcto. Mi hermana Lili Guerrero, léame Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 5. A ver, ¿por qué el catolicismo está en un error? ¿Por qué está en un error? Lo vemos a la luz de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20 del versículo 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, muy bien. Entonces usted ve allí, ¿no? Ellos están equivocados. A la luz de la palabra, ellos están equivocados porque ellos enseñan a venerar estas imágenes. Vemos también otra enseñanza que también tiene la iglesia católica, apostólica y romana, y es la veneración a la Virgen María. Es uno de los rasgos más prominentes del culto católico, ¿no es cierto? En el término de Mariología se refiere a la totalidad de dogmas y creencias con respecto a la Madre de Jesús, ¿no? La Madre de Jesús ha llegado a tener diferentes títulos, tales como la Madre de Dios, Santísima Virgen, le dicen la correntora, la mediadora, nuestra Madre Perpetua. Y mire también cómo le identifica, y vaya identificando, la Reina del Cielo, acuérdense también desde Babilonia quién era la Reina del Cielo, y así también le identifican como la Reina del Cielo. El catolicismo romano exalta a la Madre de muchas maneras y de muchas formas. O sea que en la secta del catolicismo romano, María o la Madre de Jesús es más honrada que el mismo Cristo de la gloria. Es más honrada que él. ¿No es cierto? Entonces nosotros vemos allí, mis amados hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor y los evangelios, que ya los hemos estudiado en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que María no tiene mucha relevancia tampoco en las escrituras, ¿no es cierto? Jesús mismo, cuando él muere, la confió al cuidado de Juan, pero no le dio un lugar especial a ella en la esfera espiritual, ¿no? María comenzó a cobrar importancia 3 siglos después, cuando Constantino apoyó a la iglesia a su devoción religiosa y se transfirió idolátricamente a María y a los santos, ¿no? Entonces, en el concilio de Chalcedón, en el 450, se le atribuyó el título a María como Madre de Dios,
El propósito de esta afirmación era para exaltar a María, ¿no? Para exaltar a María, supuestamente era para exaltarla a ella, ¿no? En un segundo concilio que hubo en Constantinopla, dice que en el 553 la iglesia empleaba la frase siempre virgen. Ellos creen que María es virgen. Miren, primero le ponen la Madre de Dios y luego en el concilio de Constantinopla se emplea una frase para hablar de María como María siempre virgen. O sea, hablan de la perpetua virginidad de María. ¿Cuántos han escuchado eso? En la Iglesia Católica, María tiene un poder muy grande y un puesto muy grande en la Iglesia Católica Apostólica Romana. A este concepto dice que se opusieron Tomás Aquino, porque dice que Tomás Aquino, en medio de esto que se la estaba nombrando a ella, él refutó, porque el libro de Lucas, capítulo 1, en el versículo 47, María exalta a Dios y le dice, mi Salvador. Está admitiendo ella que ella era una mujer pecaminosa y que ella necesitaba un Salvador, ¿no? Sin embargo, en 1812 dice que el Papa Pío la declaró como dogma en la iglesia. Cuando hablo de dogma, la declaró como una deidad en la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el año de 1950 se la proclamó como dogma, o sea, como una deidad. La asunción de María, se señala que María después de su muerte, supuestamente dice la Iglesia Católica, y ponga mucha atención a esto, que después de su muerte dice que ella resucitó y ascendió corporalmente al cielo. Imagínense qué locura. Si el único que resucitó, primicia entre los resucitados, fue Cristo. Pero ellos dicen que María resucitó y fue llevada al cielo. ¿No es cierto? Y ninguno de los apóstoles ni en las Sagradas Escrituras dice nada de esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que toda esta influencia de la idolatría y la veneración a María, ¿de dónde viene su origen, mis amados hermanos? ¿De dónde viene esto, no? Para que supuestamente María llegue a ser la reina del cielo. ¿Quién se inventaría esta doctrina? De la influencia babilónica, ¿no? Del origen mismo. Nimrod, Semirami y Tammuz. Satanás quiso representar al Padre como Nimrod, la madre como María y a Tamuz como el hijo. Y esta influencia ha venido, el sistema babilónico ha venido desarrollándose a nivel del mundo. Entonces, vemos que la Iglesia Católica venera mucho y la declara tanta, miren esta locura, ¿no? Dicen que ella resucitó, la declaran como una deidad, la declaran como la intercesora, la que puede aplacar la ira del Padre. Terrible lo que nosotros estamos viendo, mis amados hermanos. Entonces, la idolatría a María viaja por todas partes del mundo. La estatua de María ocupa un puesto muy prominente en el mundo entero, ¿no? Usted nombra a María en la Iglesia Católica, ese es un nombre, podríamos decir, para ellos importante y poderoso. Al católico se le enseña la razón por la cual debe orar a María. Es porque dicen que María lleva las peticiones de sus adoradores a su Hijo Jesús. Esto ellos dicen, que María lleva todas las peticiones a su Hijo Jesús. Y como es su madre, como es la madre de Jesús, entonces él contesta la oración para complacer a su madre. Esta es la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Como esto se deduce que María tiene más compasión, con esto nosotros vemos, entonces la están poniendo ella como que tuviera más compasión que el mismo Jesús, ¿no es cierto? Y tal cosa, podríamos decir nosotros que es una blasfemia, es una, como yo les digo, es una completa locura porque va en contra de la palabra del Señor. Miren, dicen que un hombre llamado, un escritor católico, llamado Alonso Ligorio, escribió que las oraciones a María son más efectivas, que las oraciones son más efectivas cuando se las dedican a María en lugar de Cristo.
en una parte de sus escritos, dice que él se imaginó algo así en su cabeza mientras él estaba escribiendo. Él se imaginó algo. Dice que habían dos escaleras que estaban colgando en el cielo. María estaba a la cabeza de una y que Jesús estaba a la cabeza de otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado. Pero cuando sube por la escalera donde estaba María, dice que lo hace rápido y fácilmente, porque ella, por su gracia y su misericordia, lo introduce a este pecador al cielo y lo presenta ante Cristo. Y como ella es su mamá, se le presenta a este pecador, entonces Cristo lo perdona al pecador porque quiere complacer a su madre. Es una locura terrible, mis amados hermanos, lo que se enseña, ¿no? Entonces, este mismo escritor dice que cuando el pecador se aventura a ir directamente a Cristo, puede encontrarse con la presencia de su ira. Pero si va y primero ora a la Virgen María, entonces ella sí lo llevará ante su hijo y el hijo va a tener misericordia, porque dice, es mi madre, ella es la que me cuidó, es mi madre, ¿no? Y cuando ve a su madre, supuestamente Jesús calma su ira, ellos enseñan esto, calma rápidamente su ira y la complace a su mamá. Si usted está estudiando esto a lo profundo, esto es una locura. La escritura desmiente categóricamente esta falsa doctrina. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 11, vamos a ver, del versículo 27 al 28. Mi hermana Mónica Castro, si lo tiene, por favor. Mi hermana Mónica Castro lo tiene. O mi hermana Mónica Castro, no sé si por ahí, mi hermana Lili, por favor, porque los otros como que se me... Amén. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Amén. Mire, entonces usted está entendiendo esto. Entonces Jesús no le dio un lugar. Hubiese dicho sí para exaltarla a María, pero le dijo no. Bienaventurado antes los que creen a la palabra, ¿no? Entonces nosotros vemos allí que la Sagrada Escritura rechaza esta doctrina que tiene la Iglesia Católica Romana, poniendo a María como la intercesora, como la que hasta imagínense llegar a la locura de decir que ella ha resucitado y poniendo al Hijo como un ser sin misericordia y al Padre como un Padre airado y dándole un mayor lugar a esta mujer, a María, la Madre de Jesús, llamándola siempre Virgen o Reina del Cielo. Pero nosotros vemos que esta influencia ya viene desde Babel. Entonces el enemigo no ha querido quedarse quieto y ha querido tratar de confundir siempre al hombre de una o de otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Hay una acá que se la ha pasado, creo, al pastor, pero ya la vamos a ver por aquí. Sí, por acá la vamos a ver. Mariología. Vamos a ver la doctrina. Esa no está, mis amados hermanos, pero puede escribirla. La doctrina de la transubstanciación. Esta doctrina, ¿en qué se basa esta doctrina? Que la Iglesia Católica la ha puesto. Esta es la cena, la Santa Cena. Acuérdense que todos los domingos que van los católicos, ¿qué hacen? Toman el vino y comen ¿qué? La hostia. No, ellos comen el vino. Pero la doctrina de la Iglesia Católica adoptó en el 1900, en el 1215, la Iglesia adoptó una idea. Acuérdense que el pan y la sangre que Jesús presentó en la cena con sus discípulos eran simbólicas. Pero la iglesia en el 1215 adoptó la idea de que el vino y el pan se convertían verdaderamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ellos dicen, a pesar de que usted vea que huele a vino, sabe cómo vino, esa es la sangre de Cristo. Y el pan, esa es la carne de Cristo. O sea, ellos dicen, cada domingo, podríamos decir así, ellos dicen que están comiendo la carne y bebiendo el pan. Ellos dicen que eso es la misma carne y ese es el mismo pan. O sea que Cristo cada domingo es sacrificado y es sacrificado
para ellos, ¿no es cierto? Ellos dicen que ellos enseñan, la Iglesia Católica enseña la continuación del sacrificio de Cristo, sigue y sigue y sigue. Y esto va contrario a las Sagradas Escrituras, porque el libro de Hebreos capítulo 9, del 25 al 18, dice así. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ayúdeme allí. Hebreos capítulo 9, del 25 al 28, el que lo encuentre primero puede leerlo. Ellos dicen que ese pedacito de hostia es la carne, se convierte en el cuerpo y esa copita de vino se convierte en la sangre. ¿Puede leerlo, por favor? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, imagínense, esto va en contra, porque no es que todos los domingos Jesús muere y sigue el sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho una sola vez. Entonces, esto es lo que ellos enseñan, ¿no? Ellos enseñan que cada domingo ellos comen la sangre, ellos toman la sangre y comen la carne de Jesús. Vamos a ver ahora sí otra más que es, ay, perdón, acá está, el celibato sacerdotal. En el año 1123 se estableció como norma oficial de la Iglesia Católica que sus sacerdotes no debían casarse, ¿no es cierto? Sostienen que de esta manera guardaban el celibato. El sacerdote se mantiene puro, íntegro y hábil para ministrar al Señor. La supuesta pureza dentro del celibato sacerdotal, nosotros hemos visto que no ha sido una realidad, porque hemos visto escándalos como niños que han sido violados, eh, curas que, mis amados hermanos, han hecho lo malo, no han podido guardar su carne, ¿no? Ya, entonces eso nosotros podemos ver que este celibato sacerdotal nunca ha sido una realidad, a pesar de que la doctrina cristiana lo llama así, nunca ha sido una realidad. Porque, mis amados hermanos, esto va en contra de las enseñanzas de la palabra del Señor, porque para ser un ministro no es necesario de que no se case y se quede allí sin casarse. No, 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 no. La Biblia dice que los ministros deben de ser maridos de una sola mujer. Vamos a leerlo allí para ver por qué este celibato va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Léalo rápidamente el que lo tiene para seguir avanzando. Y la Biblia también habla, mis amados hermanos, que los ministros del Nuevo Testamento, apóstoles, fueron casados, ¿no? Se menciona la suegra de Pedro en cierta ocasión también, ¿no? Entonces, en el libro primero de Timoteo, capítulo 3 versículo 2 dice que el diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, ¿alguien lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 3 vamos a leerlo Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 2. Dígame, mi hermana Amén. Amén, mi Mónica. Pero es pastora. necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Entonces, mire, vemos nosotros que este celibato sacerdotal va en contra de qué? De la palabra del Señor. Dice que hubo en ciertas ocasiones hubieron sacerdotes que se convirtieron en el terror de los padres y de los esposos de la ciudad santa, donde está la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, dice que alrededor de la Iglesia Católica Romana se trataba de clausurar los lugares, los burdeles, los lugares de perdición, porque en Roma, donde está establecida allí la Iglesia Católica Romana, alrededor los burdeles se trataban de clausurar porque dice que muchos curas, padres, iban a ese lugar.
eran seducidos, supuestamente ellos, iban y pecaban en ese lugar. Tanto así que en la historia muchos sacerdotes fueron conocidos como los esposos de muchas mujeres, porque prácticamente esto va en contra de la palabra del Señor. Se los obliga a no tener familia, se los obliga a no casarse para poder ser un sacerdote, para poder ser un padre, aunque esta gente se quema, comete pecados ocultos terribles, comete depravaciones terribles, violan niños, hacen tantas cosas que a lo largo de la historia se han ido descubriendo, incluso años atrás veía yo que un padre iba a ser condenado por la violación, creo como de 26 chicos jóvenes y tantas cosas que oculta la Iglesia Católica Romana. ¿Por causa de qué? De que va en contra de la palabra del Señor esta secta. Ellos han cambiado y han querido poner doctrinas que ellos creen cuando la Biblia nos dice lo contrario, ¿no? Que entonces que tiene que ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, como leyó nuestra hermana Lili Guerrero. Y en esto ha caído el hombre, en este error ha caído el hombre. Y es difícil sacarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que está aferrada a esta secta del catolicismo romano. Entonces, sigamos viendo, vimos el celibato espiritual. Vamos a ver aquí el papado. Ahí le faltó el título al pastor. El papado. Los católicos creen que Pedro recibió de Cristo las llaves del reino de Dios, con lo que se convirtió en el vicario de Cristo, ¿ya? Su representante aquí en la tierra. Ellos dicen que Pedro es su representante aquí en la tierra y jefe supremo del cristianismo. Creen que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma y le entregó a su sucesor aquel lugar de poder las llaves. Desde entonces ha existido una sucesión divina ordenada de papas. Están diciendo que Pedro fue el primer papa y luego él transmitió esta autoridad a otro hombre y así se ha ido transmitiendo esta autoridad a lo largo de la historia, sucesivamente. Desde Pedro viene supuestamente ellos el papado, la autoridad. Cuando Pablo le escribe a los creyentes en Roma, no hace mención de Pedro, si ustedes leen la palabra del Señor, entre los saludos que envía. Cosa muy rara, si supuestamente Pedro era el pastor en la iglesia de Roma y Pedro entregó su autoridad, fue el primer papa y de allí fue designando los papas, los papas, los papas a lo largo de los años. La Iglesia Católica cree mucho en la infalibilidad del Papa. El autor de esta doctrina fue el Papa Pío. Dice, en 1846 al 78, a pesar de la oposición de muchos obispos, esa doctrina fue aceptada y forma parte de la doctrina de la Iglesia Católica. La historia está llena de inmoralidades, como yo les dije, ejercida por aquellos papas que se consideraban infalibles, llegando incluso a existir pugna entre los papas que se disputaban el liderazgo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de infalible es que ellos no fallan, o sea, el Papa es perfecto. Ellos lo consideran, el Papa no se puede equivocar. El Papa lo que él dice, eso es. Políticamente, sus enseñanzas, sus dogmas, en ello no hay error en todo lo que dice el Papa. Ellos promulgan la enseñanza de la fe, la moral, y en ellos no hay error. Lo que ellos dicen, eso es y no se puede discutir. Se debe de aceptar y se debe de obedecer. Un ejemplo de este engaño, mis amados hermanos, de esta doctrina de que el Papa supuestamente es infalible, fue que en 1431 condenó a Juana de Arcos a ser quemada porque supuestamente Juana de Arcos era una bruja, no se equivocó, era bruja. Más tarde, en 1919, Benedicto V la declaró santa. Entonces, ¿es bruja o es santa? Ahí nosotros podemos ver qué es. Entonces, no son infalibles, se equivocan. No podemos creer las verdades que ellos dicen tenerlas, ¿no? Entonces, esa es una de las doctrinas cristianas que también enseñan, que supuestamente él es infalible, ¿no? Vamos a ver también otra de estas, es el sacerdocio. Los sacerdotes, según la Iglesia Católica, son mediadores entre Dios y el hombre. Los pecados se les deben confesar. Ahí está cuando va usted o usted, no sé cuántos han ido allí a confesarse antes de que vengan al cristianismo.
Los pecados primero se debe confesar a ellos y de ellos se ha de recibir el perdón, ¿no es cierto? Los apóstoles en la Biblia nos dicen nunca fueron nombrados como sacerdotes del templo del Señor, ¿no es cierto? Ellos no fueron nombrados. Lo que nos enseña la Biblia en un sentido espiritual es que todo aquel que cree verdaderamente en Cristo ejerce un sacerdote. Nosotros los hijos de Dios somos reyes y sacerdotes para Él, ¿no es cierto? Nosotros, el libro de Hebreos nos enseña que el sacerdocio imperfecto de los hombres desapareció. Los hombres eran imperfectos. Este sacerdocio desapareció cuando vino Cristo. Cristo. Los otros sacerdotes fracasaron, pero Cristo vino. Y entonces Él fue el único perfecto, ¿no es cierto? Y por eso a través de Él nosotros podemos obtener perdón de pecados, no a través de un sacerdote, no confesándole a Él nuestros pecados ya vamos a ser perdonados, no. ¿Es a través de quién? A través de Cristo. Seguimos entonces. Los libros apócrifos, que también es una de las enseñanzas o las doctrinas de la Iglesia Católica. Las versiones de la Biblia Católica incluyen los libros apócrifos, de los que los llaman deuterocanónicos. Esto es del segundo canon. Ellos dicen que estos libros, mis amados hermanos, son deuterocanónimos del segundo canon. Estos son los libros que no fueron reconocidos como inspirados. Cuando se estuvo armando la Biblia, estos libros no fueron reconocidos como inspirados. ¿Por qué? Porque estos libros apócrifos se escriben cuando hubo el periodo de silencio, cuando el Señor no le habló al pueblo de Israel. En el periodo del silencio se escriben estos libros. Los católicos creen que su Biblia es verdadera y la Biblia protestante está incompleta. Ellos dicen que nuestra Biblia está incompleta y la Biblia que ellos tienen es verdadera. La Iglesia Católica Romana ellos dicen que ellos tienen en sus manos la palabra divina, que ellos han recibido las sagradas escrituras. Entonces nosotros refutamos esta afirmación porque ninguno de estos libros apócrifos fueron citados por Cristo cuando Él vino a la tierra, ¿no? No fueron citados ni por Cristo ni por los apóstoles, porque contienen doctrinas que van en contra de las sagradas escrituras. La propia Iglesia Católica primero no los aceptaba como inspirados, pero luego después en el Concilio de Trento los aceptó como una inspiración y esos libros usted lo encuentra también en la Biblia católica, ¿no? Entonces, nosotros vemos allí, mis amados hermanos, que estos libros no tienen inspiración. Algunos papas han prohibido al pueblo la lectura bíblica, otros la han recomendado en el momento actual. Ahorita nosotros la leemos la palabra del Señor con libertad, pero hubo un tiempo donde la palabra del Señor solamente tenían acceso los papas, los sacerdotes y los curas. Las Biblias no podían tener acceso personas naturales, sino que solamente ellos podían tener las sagradas escrituras. Eso fue un tiempo en que hubo, mis amados hermanos. Entonces, vamos a seguir viendo acá la iglesia y la salvación. La iglesia romana, dice, es la única iglesia santa y apostólica. Ellos, eso es lo que dicen los católicos romanos. Creen que Cristo la fundó sobre Simón Pedro, que es la iglesia universal, y que fuera de ella no hay salvación. Miren, que fuera de ella no hay salvación. Vemos otra de las doctrinas que ellos tienen y es la doctrina del purgatorio. Uno de los libros apócrifos de los macabeos fue el que inspiró la falsa doctrina del purgatorio. Ese libro fue aprobado en el Concilio de Trento, donde yo les digo, en 1546 y hasta hoy se ha continuado los abusos de la Iglesia Católica Romana. Todavía se hacen pagos para que un sacerdote ore por un ser amado. ¿Cuál es la doctrina del purgatorio? Te lleva el cuerpo a la iglesia, allí oran por él, hace misas, paga sumas de dinero para supuestamente sacar a su difunto del purgatorio y que pueda ser trasladado al cielo. Imagínense, tremenda locura, ¿no? Tremenda locura. Y lo escandaloso de eso es que no existe ni rastro en las Sagradas Escrituras acerca del purgatorio, ¿no?
Incluso mis amados hermanos, los sacerdotes, los papas, ellos deben de saber que esto es una mentira totalmente y que esto solamente es para enriquecerse los bolsillos, mis amados hermanos. Existen dos tipos de misa para supuestamente que usted saque a su difunto del purgatorio. Una misa de mayor costo, que depende de donde ahí en esa misa le ponen flores, calendabros y un número de sacerdotes toman parte de ellos. Hay más sacerdotes. Esta es cantada en voz alta. La misa menor es menos costosa y solo se usan 6 velas y es cantada en voz baja. Si los parientes del difunto o de la difunta tienen más dinero, sus muertos son llamados. Si los parientes del difunto tienen más dinero, sus muertos van a salir del purgatorio. Pero si usted es pobre y no tiene plata para pagar la misa y para que ellos puedan orar para sacarlo, entonces su pariente será llamado, según la tradición católica, una alma olvidada, allí en el purgatorio. Esa alma es un alma, si han visto que dice, esas almitas son las que andan en pena, cuando hacen la mano que dice, es un alma en pena, nada más, una alma olvidada. Ustedes sí han de haber escuchado eso, ¿no? Nosotros los que tenemos más años, ¿no? Siempre hablan de las almitas en pena, las que no fueron sacadas del purgatorio. Según las escrituras, esto es imposible redimir una alma a través del dinero. Esto es una mentira terrible. Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Mi hermana Mónica Castro, que veo que tiene abierto el micrófono, ayúdeme con eso. Y mi hermano Enrique León, ayúdeme con Primera de Juan 1:7 para ver esto. 1:10. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Léalo, mi hermana Mónica. Mi pastorita. En el nombre de Jesús dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Amén. Primera de Juan 1:7. Mi hermano Enrique León. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, Amén, ¿quién es el amén. único que puede perdonar pecados? Cristo. Cuando el hombre muere, o va al cielo o va al infierno. No necesito yo tener una cantidad de dinero para decirle a mis familiares, páguenle para que ore por mí, me saque del purgatorio y me pueda llevar al cielo, para que haga una misa. No, esto es un error, esto es un error. Y esto es un error tan grande y ha enriquecido los bolsillos de esta gente mentirosa, ¿no es cierto? Pero el purgatorio pertenece a la fe de la Iglesia Católica y sostiene que las almas necesitan la gracia de Dios, tanto los que todavía deben de ser purificados con el fuego del purgatorio, como los que son recibidos en el paraíso. Usted de ley, para la Iglesia Católica, usted se muere, usted va al purgatorio. De ley, usted va al purgatorio. Ya la misa es que lo saca del purgatorio, ¿no? Puesto que ellos dicen que en el cielo no va a entrar ninguna vida impura. Y las almas del purgatorio dice que sufren una separación temporal. Allí en ese lugar se están purificando, están siendo perdonados todos sus pecados, ¿no es cierto? Es terrible lo que nosotros vemos que enseña la Iglesia Católica y la mentira y tanta gente que ha caído en este error. También la Iglesia Católica, en medio de su doctrina y en su secta, habla acerca de los pecados mortales o los pecados veniales. Vamos a ver eso por aquí. Los pecados veniales o los pecados mortales. ¿Qué son los pecados veniales? Son los de menor gravedad y pueden ser expiados en esta vida o en el purgatorio. Ahí usted son pecados así. Y los pecados mortales son los más graves, los que ya no van a ser expiados ni aquí, ni en el purgatorio tampoco. Ya ahí sí ya son condenadas esas almas totalmente al infierno. Hace, la Biblia no hace, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, no hace distinción entre los pecados. Además enseña que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado
y no los sufrimientos ni las buenas obras que el hombre pueda hacer, ni tampoco los sacramentos de la iglesia. Es la sangre de Cristo la que limpia al hombre de todo pecado y de toda maldad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, aquí hay dos columnas en que se apoyan eh, el catolicismo romano, en la sucesión apostólica y en los poderes temporales. ¿Cuál es la sucesión apostólica? Lo que estábamos viendo, ¿no? La sucesión apostólica afirma que Pedro, como yo les dije, fue el primer papa y el sistema católico sostiene que Pedro estuvo ¿dónde? En Roma. Según la Iglesia Católica, el papa es la cabeza de la iglesia, el sucesor del apóstol Pedro. De acuerdo a esta doctrina, dice que Cristo eligió a Pedro como el primer papa, lo que yo les estaba diciendo, el cual estuvo en Roma y allí en Roma dice que sirvió durante 25 años, pero las escrituras dicen claramente que había igualdad dentro de los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no hay otro más, no es el Papa, no es Pedro, no, no, no. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Pero ellos dicen que la sucesión apostólica viene desde el apóstol Pedro y ese poder se lo ha pasado a los papas hasta ahora, hasta el papa que ahorita está, ¿no es cierto? Entonces, la otra columna que se sostiene en la iglesia católica es los poderes temporales. En ellas afirma que el Vaticano, el Papa tiene autoridad, lo que yo les decía, sobre los reyes de la tierra. Los dedos del Papa, cuando los levantan, dice que representan las columnas. No lo he visto levantar sus dedos, pero creo que en cada lugar donde ellos llegan, levantan sus dedos y besan la tierra. Cuando ellos besan la tierra, no lo hacen como un acto de humildad, sino que están reclamando la tierra como base suya en sus poderes temporales. Entonces, nosotros vemos que estas son dos columnas en que se apoya la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver los sacramentos, y esto sí lo vamos a ver con la Biblia. Por favor, necesito que tengan la Biblia en su mano. Amén. Necesito que tengan porque vamos a ver los sacramentos. Los católicos creen que la salvación se obtiene con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la Iglesia. Los sacramentos son 7. Por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Si dicen que un niño se muere moro, ¿qué dicen? Moro sin bautizar. Y si un niño dice, oh, y se murió moro, dice, ¿qué dicen? ¿Ustedes han escuchado? Esa almita anda vagando, no encuentra la paz. ¿Sí o no? No sé si ustedes han escuchado eso. Alguien puede alzar la mano y decir, porque así le llaman a los niños que o se murió sin bautizarse y todas estas cosas. Entonces ellos creen en estos sacramentos. Los católicos creen que la salvación se obtiene únicamente con el uso de los sacramentos y las disposiciones de la iglesia. ¿Cuáles son los sacramentos? Son 7 sacramentos, ¿no? El primero, el bautismo en agua. El bautismo, según ellos, nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Esto dice la iglesia católica. Tiene que el niño ser bautizado desde pequeño para ya pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero tiene que ser desde niño, tiene que ser bautizado para cuando muera ya no vaya a morir moro. ¿No es cierto? Por eso el niño nace y los padres se preparan para cumplir este sacramento que es el bautismo, ¿no es cierto? Nosotros refutamos a la luz de la palabra del Señor. Un niño no puede creer en el Evangelio ni arrepentirse. La persona tiene que dar evidencia de su arrepentimiento por un medio del cambio de su vida para de allí ser bautizada. Mire lo que dice Lucas 3, mi hermana Lili Guerrero, Lucas 3, capítulo 7 al 8. Amén, sierva. Lucas 3:7. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Miren, entonces, ¿quiénes se arrepentían? Las personas que conocían su pecado, que reconocían que estaban pecando, ellos eran bautizados. Pero la Iglesia Católica en su sacramento dice que el niño
tiene que ser bautizado. Y nosotros refutamos a la luz de la palabra. Una persona tiene que saber que es pecador y tiene que experimentar un cambio de vida para que pueda ser bautizado. Otro de los sacramentos es la confirmación. Según la Iglesia Católica, si usted hace la confirmación, nos da el Espíritu Santo con sus dones y sus frutos. Esto sostiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice, si se bautiza, si hace la primera comunión, entonces ya tiene usted el Espíritu Santo, sus dones y sus frutos. Entonces nosotros refutamos cómo la unción con aceite nos imparte el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Y esta experiencia nosotros la vivimos a lo largo de nuestra vida, porque nosotros tenemos un encuentro personal con el mismo Dios de los cielos. Por eso dice las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, entonces el Espíritu Santo está dentro de mi vida y yo puedo dar frutos dignos del Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas, que usted lo ha leído, los frutos del Espíritu, que lo tenemos nosotros los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, no a través supuestamente de la confirmación. Ahora, vamos a ver también otro sacramento, también de la Iglesia Católica. Por ahí estamos. Ay, acá está la tarea, perdón. Otro sacramento también es la Eucaristía. Supuestamente la Eucaristía nos une en familia, o sea, y nos alimenta del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Es lo que yo le hablaba acerca de la doctrina de la Santa Cena, que ellos dicen todos los domingos, toman la sangre y comen el cuerpo, ¿no? La Biblia nos enseña que la Santa Cena nos quedó como un recordatorio de la muerte del Señor, no como un medio a través de que nosotros podemos, si cenamos, alcanzamos el perdón de nuestros pecados, no, sino es como un recordatorio. Mire lo que dice mi hermano Enrique León, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Estamos ya en los sacramentos, ¿no? Primera de Corintios 11:23. 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Muy bien, entonces esto nos queda como que como un recordatorio, él lo estaba recordando, ¿no? Es como un recordatorio, pero ellos lo ponen como parte de los sacramentos, donde usted tiene que cumplirlos para también ser salvos, ¿no es cierto? Ahora, otro de los sacramentos es la penitencia. La confesión nos devuelve la amistad con Dios y con los hermanos por la pérdida del pecado, las penitencias. Cuando usted vaya y le dice al Padre, Padre, hice esto, y dice, vaya y rece 20 Ave María, 25 Padre Nuestro. ¿Sí o no? No sé cuánto les ha pasado eso, los que han ido a una iglesia católica y han visto mucho de eso. Entonces nosotros, mis amados hermanos, refutamos totalmente esto, ¿no? Porque el concepto de que el cuerpo es malo y que tiene que ser castigado es incorrecto. El cuerpo del cristiano es nacido de nuevo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y está sometido al Espíritu, ¿no es cierto? Y nosotros para obtener perdón de pecado tenemos que acercarnos simplemente al Cristo Jesús, vivir para Él. Nosotros no podemos por qué ponernos penitencias, que tenemos que estar allí de pie tanto tiempo, o unos son en Semana Santa latigueados, otros caminan, no sé si usted ha visto que en Semana Santa unos caminan de rodillas, suben cuestas sin zapatos, se hacen sangre en las rodillas. No, esto enseña a la Iglesia Católica como un sacramento, las penitencias, y serán perdonados tus pecados, no. Este cuerpo es cuerpo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos lacerarnos o hacernos algo para recibir perdón de pecado. Lo que necesitamos es vivir una vida en rectitud y en santidad. Dice que hay otro sacramento que es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos nos fortalece en las enfermedades, supuestamente ellos, ¿no? Entonces, este rito
sigue el esquema general de la mentalidad existente en la Iglesia Católica, puesto que su único resultado práctico es que aparta la vista del hombre de lo que hizo Cristo y esto es cancelar todos nuestros pecados, ¿ya? No existe, mis amados hermanos, base bíblica para para hacer esto acerca de la unción de los enfermos o convertirlo como una práctica, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto ya el origen de la secta, hemos visto también la secta del catolicismo romano, sus doctrinas, sus sacramentos. Y la semana que viene, mis amados hermanos, estaremos viendo las sectas de los testigos de Jehová. Entonces, espero, mis amados hermanos, que esta clase haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor